Comienza su programa Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico, una respuesta real de gobierno real, diseñada por el creador de la humanidad. Dirige y conduce el doctor Ricardo Molina. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales de esta su emisora, Busco en Ti Radio. ¿Dónde estás? No es el final, hoy es jueves 12 de agosto del 2021. Bueno, continuando con nuestra programación para este día, vamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Bíblico. Si es que, doctor Molina, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Jorge, muchas gracias por la oportunidad siempre de poder estar aquí en la radio online, Busco en Ti. Muy importante este espacio, de los pocos que hay en la radio, que se hable sobre gobierno civil bíblico y donde se pongan pautas bíblicas de la importancia de participar en el gobierno civil para traer transformación social a la nación. Un proceso complicado, pero no imposible, que con la ayuda de Dios y con el entendimiento correcto podremos realizar de una forma lenta, por supuesto, despacio, porque pues hay que renovar la mente. Entonces aquí en este programa de Gobierno Civil Bíblico nosotros proponemos lo que ya está propuesto por Dios, que si hay una forma de gobierno civil que produce libertad y prosperidad para todos. Y la propuesta del gobierno de Dios para una persona, una familia y una nación. El programa pasado, de la semana pasada, fue muy emocionante. Estuvimos hablando sobre la familia. No, de esta semana, bueno, porque hoy es jueves. El martes tuvimos un programa muy bueno hablando de el 10 de agosto, donde se celebra el Día Nacional de la Libertad para Educar. Ahora, pues, se está tratando de que se haga una ley de la República para que ese día quede plasmado y cada día de agosto se pueda celebrar el Día de Libertad para Educar. Muy importante este sistema demócrata pagano que tenemos, que esas leyes quedan establecidas para que con libertad podamos reclamar y recordar los derechos que tiene la familia de ser libre, independiente, para educar a los hijos. Pues bien, en el orden de ideas que tenemos de los programas cuando enseñamos, estamos hablando del marco de referencia de una república constitucional cristiana. La última vez que estuve enseñando, la semana pasada, estuvimos hablando de la importancia de hacer campaña para elegir representantes con carácter cristiano. No es suficiente que la persona sea cristiana, que profesa que vaya a una iglesia. No es suficiente. Se necesita que esa persona que quiera correr para puestos públicos tenga carácter. Y aquí el adjetivo calificativo es ¿qué tipo de carácter? Pues carácter cristiano. Porque hay mucha gente pues, que son políticos cristianos, que han estudiado políticas públicas, que vienen de la universidad afiladitos y vienen pues con su mente llena de ideas incorrectas, antibíblicas, pero son cristianos, pero vienen con las ideas de la universidad, con ideas comunistas paganas, ideas que van en contra de los principios de Dios, y pues son cristianos, y lo que hacen ellos es, en su ejercicio político como cristianos, desarrollar un sistema pagano, porque eso es lo que tienen en mente. Entonces, por eso es importante que los que corran a puestos públicos sean cristianos y tengan carácter cristiano. Y pues a esos tenemos que hacerle campaña a nosotros, los cristianos colombianos, si queremos realmente que
el proceso de transformación social ocurra. Así que el apóstol Pablo es muy enfático, hablando que es necesario que los cristianos nos involucremos en política y que votemos por personas con el perfil correcto. Gente que en primera instancia tenga el temor de Dios, que sean íntegros, honestos y que no sean avaros, no tengan avaricia. Entonces, el asunto es que ¿cómo podemos esperar que tengamos buenos gobiernos si los justos, aquellos que tenemos un entendimiento bíblico de la vida, o los que tienen, no son candidatos a cargos públicos? Y los cristianos son indiferentes y no se involucran. Estamos en un tiempo, desde el 2016 ha venido ocurriendo algo muy importante, por lo menos en Colombia, y es que los cristianos están siendo más conscientes de la importancia de involucrarse en política y de votar, porque muchos cristianos no votaban, y muchos cristianos votaban, pero votaban por gente no cristiana, por gente corrupta. Entonces, cristianos votando por gente corrupta. Aquí yo quiero hacer algunos énfasis porque pues tenemos gente cristiana en el gobierno ya, es verdad, en puestos del Congreso, en asambleas, en consejos, en alcaldías, en los barrios como ediles, pero muchas de estas personas no hacen lo correcto. Muchas de estas personas, pues por el entendimiento escaso que tienen de la idea correcta política bíblica, pues hacen lo que pueden repitiendo modelos equivocados, y los cristianos los miramos, inmediatamente los criticamos. Pues está bien eso. El asunto es que nos desanimamos. El asunto es que comenzamos a decir, pero ¿para qué un cristiano va al gobierno si va a hacer esto, aquello malo? En fin, y decimos, no vamos a apoyar más, yo me aparto de esto, los cristianos no sirven, en fin, una cantidad de ideas que surgen como resultado de ver algunos intentos fracasados. Bueno, los intentos fracasados no deben doblegarnos, porque este es un proceso largo en donde tendremos esas anomalías de encontrar gente que se dice cristiana haciendo cosas normales, que tenemos el entendimiento correcto. No podemos desistir en ningún momento para impedir que los cristianos vayan al orden de ideas. Tenemos que estar muy conscientes que habrá gente que nos defraudará, pero no se puede tener esa actitud de decir, bueno, esto es como estos cristianos no pudieron, ahora yo me salgo de esto y voy a votar por los corruptos, porque los corruptos por lo menos yo sé que hacen lo malo. No, es una mentalidad equivocada. Escúcheme bien, usted no puede pensar así. Si usted es cristiano, usted no puede pensar que como los cristianos en el gobierno le fallaron, entonces usted ahora va a votar por los que no son cristianos y por los que usted sabe que son corruptos. No puede hacer eso. Es una mentalidad totalmente errada, equivocada. Nosotros, los que tenemos la idea correcta, los que sabemos de que hay esperanza, tenemos que mantenernos apoyando a la gente que es cristiana con carácter cristiano. Por esa razón, la ventaja es que estos puestos son cortos, de 4 años máximo, gracias a Dios. Así que si nosotros votamos por alguien que creemos que tiene el perfil, pero demuestra lo contrario,
pues tenemos 4 años para preparar otra gente y para mirar otros perfiles y votar por hacer otro intento de poner gente que aporte y que sea más fuerte y que se incline más a la idea bíblica. Entonces, no, por favor, no se desanimen, no se frustre, no se le baje la intención, porque es lo que ocurre, ¿no? Si los cristianos no votamos por los cristianos con carácter cristiano, entonces, ¿qué va a hacer de Colombia? ¿Qué va a hacer de Latinoamérica? Nunca vamos a salir de esa situación complicada. Entonces, hay que tomar aliento y hay gente buena que está en el camino. Yo le digo eso, hay gente buena, gente que está siendo entrenada, gente que está allí tratando de aprender y que quieren participar. Bueno, el tiempo para ellos llega. Entonces, desista esa idea de decir que no va a apoyar más al cristianismo. Entonces, no podemos dejar la política partidaria en manos de unos pocos cristianos que tienen el llamado para estar allí. Esa es una excusa barata para no asumir con nuestra responsabilidad. A que lo hagan ellos, yo no. Tenemos que hacerlo todos. Y aquí Colombia supuestamente es un país cristiano, católico. Y entre el catolicismo están también los que somos protestantes, que somos más de 10 millones de personas. Entonces, si 10 millones de personas nos ponemos de acuerdo a hacer las cosas bien, vamos a poder colocar en los puestos públicos a personas claves, a personas importantes que pueden dar aportes buenos en su corto tiempo, que son 4 años. Ahora, también aclaro esto, ¿no? Si llegamos a encontrar una persona que hace las cosas bien en el gobierno, no podemos decir, dejemos los otros 4 años. Dejémoslo o más, votemos por él para que permanezca. No. Esa idea es equivocada. Son 4 años, una persona hace lo mejor que puede en esos 4 años, chau. Viene otra. Y la que viene, pues está el riesgo que se equivoque, que falle, en fin. Son 4 años y cada 4 años, pues va a haber oportunidad de poder enmendar el error o poder disfrutar de lo que esa persona pudo hacer en su administración. Entonces no podemos escudarnos, ¿no? Con que lo hagan esto y yo no. Porque si decimos que lo hagan otros y yo no, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que los malos, ellos sí van a tomar el poder y van a continuar haciendo de las suyas en el Congreso o en los departamentos, o van a continuar enredados. Entonces, es importante que los cristianos apoyemos a gente que tenga carácter cristiano para impedir que los malos tengan el control del gobierno y que la corrupción se desborde, oiga bien, en nuestra nación y las naciones de Latinoamérica. Porque cuando la corrupción se desborda, cuando la corrupción es tanta en un país, en una nación, eso trae juicio. Oiga bien, trae juicio de Dios y miseria sobre la nación y miseria sobre los hijos nuestros. Eso es muy importante. Siempre la corrupción va a estar. Siempre el mal va a estar. Siempre. Pero lo que podemos hacer nosotros es limitar ese mal. ¿Cómo se limita el mal? Pues colocando gente que legisle correctamente, que con su legislación contrarreste los ataques de aquellos que no tienen el temor de Dios. Y quiero hablar un poco sobre personajes bíblicos en política. Personajes bíblicos en política. Hay muchos cristianos que piensan que la política no es cristiana, pero la política es 100% cristiana. Y la Biblia está llena de ejemplos de cómo el pueblo de Dios ayudó a sus hermanos a entrar a cargos públicos. Muy bien. El pueblo de Dios
ayudando a los demás cristianos para que lleguen a puestos públicos, haciendo campaña. Hay que hacer campaña. Hay que hacer campaña. Hay que hablar de este y del otro. Hay que hablar y proponerlo, que la gente los conozca. Hay que proponer personas que creemos que pueden ser claves en el proceso de gobierno civil. Entonces, hay muchos ejemplos. Yo quiero tocar hoy algunos ejemplos de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, y aclarar algunos conceptos que en la modernidad de la iglesia están equivocados, y espero que esto ilumine nuestro entendimiento. Entonces, en la Biblia nosotros podemos ver a Samuel, a el sacerdote Samuel. Samuel fue primero sacerdote y luego se convirtió en profeta. Interesante. Esa es una cosa muy interesante. O sea, como sacerdote, pues él se dedicaba a los asuntos que correspondían al templo, a Dios, a la guía espiritual. Pero luego, en la historia universal, ocurre un hecho dramático, ocurre un evento que hasta ahora repercute para mal. Y es que el pueblo de Israel rechazó a Dios y ellos decidieron que querían un hombre como rey. Y no querían que fuera Dios más el rey de ellos. Querían un hombre humano. Dice, queremos un rey como todas las demás naciones del mundo, paganas. Se cansaron de tener a Dios como rey. Israel se cansó y rechazó el reinado de Dios y quiso que un hombre reinara. Y ahí entra un cambio entonces en la vida de Samuel, porque al rechazar a Dios el pueblo de Israel, entonces Samuel le pregunta a Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, Samuel, no te preocupes, que esta nación no te está rechazando a ti, me está rechazando a mí. Ve y diles lo que les va a pasar si eligen un rey humano. Diles que los va a poner bajo, le va a colocar muchos impuestos, que los va a oprimir. Diles que el rey que coloquen humano les va a quitar a sus hijos, va a violar sus hijas, le va a quitar sus derechos, va a robarles su cosecha y va a colocarles cargas muy duras. Diles eso. Y Samuel va y les dice, y el pueblo dice, no importa que nos pase todo eso, queremos un rey humano, como todas las demás naciones. Y ahí comienza en la historia universal un proceso de decadencia gubernamental, porque entonces comienzan a existir la idea de reyes. Y esa idea de reyes no es bíblica, a propósito, eso es importante aclaro aquí en este programa. La idea de reyes en el gobierno no es una idea de Dios. Escuche bien, no fue una idea de Dios, fue una idea de una nación, de Israel. Y entonces Dios lo permite. Y ahí donde Samuel cambia su posición de sacerdote y se convierte en el primer profeta de Israel, porque comienza a trabajar, él mismo comienza a ayudar a que este proceso de buscar el rey, ¿quién va a ser el rey ahora entonces de Israel? Y entonces Samuel le hace campaña a Saúl para que Saúl sea rey. Y no solamente le hace campaña a Saúl, sino que también le hace campaña a David. Oye bien, para que sea rey. Porque Samuel los ungió y los ungió públicamente, recomendándolos
ante el pueblo para que tengan el apoyo de los ciudadanos judíos. Eso es importante porque ahora venía pues la situación de que querían un rey. Y ya cambia la forma del gobierno de Dios al gobierno pagano, tirano del rey, de los reyes, de Saúl. Entonces, como Dios le dijo a Samuel, déjalos. Entonces le tocó a Samuel entrar en otro proceso de su ministerio y convertirse en profeta. Aquí aclaro otra cosa importante, porque el concepto moderno hoy día de profetas son los profetas que están en las cuatro paredes de la iglesia profetizando a la gente que está ahí. Bueno, yo no me aparto de eso, está bien, pero bíblicamente y en el Antiguo Testamento el concepto de profeta no era para la iglesia. Escucha bien, cuando alguien era profeta en el Antiguo Testamento, era personas que tenían que ver con el gobierno civil y trabajaban con el rey, de consejeros del rey, guiando al rey para que tomara buenas decisiones. Y aquí es donde Samuel pasa de sacerdote a profeta y comienza a trabajar entonces, después de que ungió a Saúl, comienza a trabajar con Saúl para guiarlo, para que haga las cosas a la manera de Dios. Saúl se aparta, pero antes de eso, el mismo Samuel unge a Saúl. Y recuerden que unge también a David. Lo unge cuando apenas él es un jovencito, a David. Y le dice, tú vas a ser rey. Y David dice, rey, yo voy a ser rey. Él era un pastor de ovejas y cuidaba el rebaño de su papá. Y ahora viene este hombre a decir que va a ser rey. Bueno, hay una enseñanza muy tremenda también, porque el hecho de que Samuel le diga a David que va a ser rey, eso no significa de que David inmediatamente dijo, yo soy el rey aquí y aquí mando yo, y el orgullo le llegó a él en ninguna manera. No, tomó un tiempo largo, un proceso largo en la vida de David para poder convertirse en rey. Pero Samuel le hizo campaña a Saúl y a David. Yo quiero leerles a ustedes aquí un pasaje para que veamos que lo que yo estoy diciendo no es solamente palabras y palabras, sino que tiene su sentido. En Primera de Samuel 16, 1 y 2, dice así: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque Samuel lo estaba apoyando y Saúl pues le falló. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Bueno, ese pasaje, capítulo 16, sería muy interesante poder que lo lean todos ustedes, lo lean para que puedan darse cuenta de todo el contexto, todo lo que ocurre. Pero aquí el énfasis que yo quiero hacer es que está registrado en la Biblia que Samuel hace campaña pública a sus candidatos. Es decir, hacer campaña a los candidatos no es malo. Hacer campaña cuando uno ve que alguien tiene el perfil de poder ser un buen gobernante, hacerle campaña no es malo, no es pecado. Porque para Dios era muy claro que el que va a estar en gobierno, pues tiene que tener el perfil determinado. Y Dios da el perfil cuál es. Y entonces aquí es donde entra a jugar importante el papel el profeta, ¿no? Y los que hacen la campaña a los que consideran son cristianos y tienen el carácter cristiano. Porque ahora el dilema es un cristiano haciéndole campaña
haciéndole campaña política a un corrupto, haciéndole campaña a alguien que no tiene el temor a Dios. Eso sí es, no cabe, inaudito, que un cristiano esté haciendo eso. No podemos continuar haciendo eso. Tenemos que apoyar a la gente cristiana, orar a Dios, por supuesto, y que Dios nos guíe de los cristianos cuál puede ser el mejor. Ahora, no más salir con el cuentico de que no hay nadie. Porque como sea un cristiano, alguien que tenga el temor a Dios, que tenga carácter cristiano, va a ser mucho mejor que una persona pagana completamente que no tiene el temor de Dios. Va a ser mucho mejor. Por lo menos la corrupción va a ser menos. Y la idea es ir cortando. Por supuesto que la idea es que no sean corruptos. La idea es que la gente sea íntegra, haga las cosas bien. Pero como le digo, es un proceso largo de renovar la mente para poder entender. Entonces Samuel hizo campaña política y Samuel mismo participó en política, o sea, era consejero del rey. Todo su tiempo se la pasaba en el Congreso, se la pasaba en el Ejecutivo también, con el rey al lado de él, diciéndole lo que Dios estaba mandando. Otro personaje en la Biblia que hizo campaña pública fue Natán. Y Natán le hizo campaña a Salomón, al que se convirtió en rey. Y vamos a mirar el texto, miremos el texto en Primera de Reyes 1:32 al 34. Primera de Reyes 1:32 al 34 dice, y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, escuche bien, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joaída. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevarlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Bueno, aquí hay muchas cosas que importantes, porque aquí está el sacerdote y el profeta juntos. Oiga bien, para aquellos que son pastores, para aquellos que son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, lo que sea, que dicen que son apolíticos. Eso no es bíblico. El concepto de ser apolítico es más pagano que cualquier otra cosa, porque nosotros somos políticos, vivimos en un sistema político y pues el cristianismo es político 100% y habla de gobierno. Por eso las naciones andan mal, las sociedades andan mal, porque los líderes cristianos han pensado y piensan ahora, en el siglo XXI, que la política, ellos no tienen nada que ver con la política. Allá los otros, allá ellos, allá ellos. Y se lavan las manos. Se lavan las manos como ¿quién? Como Herodes, ¿no? No tengo nada que ver con ese asunto. Pues se equivoca, mi amigo pastor, mi amigo líder. Se equivoca, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver en la guía, en la preparación de los nuevos gobernantes locales y nacionales. Y aquí está el sacerdote, también está el profeta, haciendo un acto simbólico, público, que todo el mundo vea y diga, aquí está el futuro rey, aquí está el futuro presidente. Estos días, aquí en Colombia, hemos tenido casos de esos,
Ya hay gente cristiana que ha sido presentada como candidatos presidenciales. Y uno tiene como a molestarse por eso. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona se mete en esto? ¿Por qué están anunciando que él puede ser presidente o puede ser congresista? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que decir, mire, aquí hay uno honesto, aquí hay uno íntegro, aquí hay uno que tiene el temor de Dios, aquí hay uno que entiende los tiempos, aquí hay uno que puede aportar para que las cosas mejoren. Y la gente, pues hay que mostrárselo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿En dónde está? Lo que ocurre es que cuando hay celos y envidias, por supuesto, pues en estas contiendas políticas, pues cuando hay varios y todo esto, uno cree que va a perder, pero no perdemos. Como ciudadanos de un país no perdemos. Cualquiera que sea íntegro, honesto, tenga el temor de Dios, tenga carácter cristiano, cualquiera que llegue, aunque no sea mi preferido, pero que llegue, eso está bien, porque va a traer y va a poder limitar el mal en una sociedad. Entonces aquí vemos a Natán. A Natán, aquí en primera de Reyes, capítulo 1. Vemos a Natán ungiendo a Salomón como rey. O sea, al ungirlo, ¿ya se convertía en rey? Claro que no, en ninguna manera. Sino era la campaña que estaban haciendo. Mire, este es el que, pues el rey David era su hijo y quería que él participara. Entonces, pues ocurre así. Ahora, recuerde una cosa, ¿no? Ese sistema es un sistema pagano como sea, pero era el sistema pagano que había que practicarse en Israel por rechazar a Dios. Cuando Dios era el rey, no había necesidad de esto, no había necesidad de elegir rey ni hacerle campaña a nadie, porque todo el mundo le hacía campaña a Dios. ¿Sí entiende eso? Entonces, ahora estamos igual en Latinoamérica, en este mundo, como este mundo rechazó a Dios, estamos igual que el pueblo de Israel en ese tiempo. Estamos en un sistema torcido, un sistema de conveniencias, en un sistema en donde se pisan los zapatos unos a otros, en un sistema en donde se quiere ganar y tumbar al otro, y donde se denigra a las personas para quitar favoritismo y levantar a otro. Bueno, esa es una carrera ilegal, ¿no? Pero el sistema pagano es así. Entonces nosotros que estamos involucrados en política, pues no podemos caer en ese vacío, en ese vicio de por querer colocar a nuestro candidato, denigramos el nombre del otro. No hagamos esto. Pues, digamos, este es el que yo considero que debe ser. Y si hay otros que son buenos, pues no los ensuciemos. No los pongamos por el suelo. Eso es una mentalidad pagana, equivocada. Si alguien no está haciendo lo correcto, el tiempo va a decir. No, la gente no es boba, la gente es inteligente. No pensemos que la gente no es inteligente. La gente es inteligente, la gente ve, la gente oye, la gente se da cuenta. Entonces, hagamos lo que es correcto. Entonces, Natán le hace, participa, Natán como profeta participa en asuntos de gobierno y unge a Salomón. Hay otro ejemplo de un hombre llamado Ahías, que le hizo publicidad, hizo campaña también a Jeroboam para que fuera rey. Primera de Reyes 11:26. Déjeme le leo. Primera de Reyes 11:26.
al 39, Primera de Reyes 11, 26 al 39, dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le recomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció, pues, en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí, y yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¡Wow! Este pasaje, esta narración es muy interesante. Primera de Reyes 11, del 26 en adelante, que quiero desafiarlos a que la consideren en su lectura para entender mejor la idea de gente en la Biblia que ha participado en gobierno, que ha participado en política. Entonces aquí vemos la narración clara y contundente de este profeta Ahías, que en lo secreto, según esta narración, unge a Jeroboam. No lo encuentran en el camino, pero no es que Ahías ve a Jeroboam y le da por hacerlo. Voy a ungir a este. No. Jeroboam, como ustedes ven en la lectura, tiene las cualidades. Es un hombre que está envuelto en los asuntos de su sociedad. Es un hombre activo. Es un hombre con un buen testimonio. Es un hombre valiente que ha luchado por su pueblo. Y entonces Ahías sabe todo esto, lo sabe porque Ahías está involucrado en el gobierno y sabe lo que está ocurriendo. Entonces, además de eso, pues Ahías, los profetas son cristianos. Entonces, el profeta sí que es cristiano para poder participar en el gobierno y poder ayudar con los consejos correctos. ¿Qué es lo lastimoso de hoy en día? Lo triste. Y es que los que van al gobierno, sus consejeros, no es gente que tiene el temor de Dios, que no entienden cómo funciona Dios. El dilema que tenemos es que tenemos gente en el gobierno, en las diferentes áreas, pero que sus consejeros son gente inteligente, preparados, por seguro que sí, pero no entienden la idea de Dios, de gobierno. Entienden las ideas paganas, son abogados, politólogos, en fin, con muchos títulos, pero no entienden qué es lo que Dios está haciendo, cómo funciona Dios. Entonces estos líderes se asocian o tienen a estos personajes como consejeros y es un error grave, porque esta gente, su perspectiva y su razonamiento no es en base a la visión de Dios, sino en base a cómo el mundo funciona. Entonces aquí vemos a Ahías, que unge a Jeroboam, le dice que va a ser rey, allá en el campo, en lo secreto. Bueno, cuando el profeta
habla de acuerdo a lo que Dios dice, las cosas ocurren. Una persona que dice que es profeta y habla algo en nombre de Dios y no ocurre, ese es un profeta falso, un profeta pagano. Hay muchos profetas paganos hoy en día que hablan por hablar, dan palabra por decir algo nomás, pero realmente no están siendo guiados por Dios y no ven el contexto de lo que Dios está haciendo. Entonces, Ahías, el profeta Ahías, es otro personaje que se envuelve también en política y apoya, le hace campaña a Jeroboam y le dice lo que va a pasar. Otro personaje en la Biblia, y con este término, es Eliseo, porque Eliseo animó a Jehú para quitarle el trono al rey Acab y a la reina Jezabel. Si usted lee en Segunda de Reyes, capítulo 9, todo el capítulo 9, se lo puede leer de Segunda de Reyes, usted va a ver entonces lo que ocurre cuando hay un rey torcido, un líder torcido, a quien toca quitarlo como sea, y Eliseo entonces desafía, anima a otro que es correcto para que haga algo y le quite ese liderazgo a esas personas equivocadas. Y la narración aquí en el capítulo 9 es tan fuerte, pues que habla, muere Acab y su esposa también muere como consecuencia de su liderazgo malo. Querían sostenerlo siempre. Por eso yo doy gracias a Dios, pues, por este sistema en el que solamente una persona puede estar 4 años. Porque si la persona es torcida, pues nos la aguantaremos 4 años, toca 4 años, pero a los 4 años tenemos la oportunidad de bajarla, quitarla. Próximo año tenemos la oportunidad de poner nuevos congresistas y poner nuevo presidente. ¿Y hermanos, de qué está esa responsabilidad? De nosotros, los cristianos, los que supuestamente entendemos, los que supuestamente somos íntegros y sabemos lo que Dios quiere hacer y podemos distinguir en el hombre su virtud y podemos inspirar a otros para que voten. Entonces, personajes bíblicos en política son muchos. Y todos los mensajes que nosotros podemos ver de los profetas eran mensajes para líderes de gobierno y dirigidos, enfocados a los problemas de corrupción social. Si usted cree que es un profeta, pues bíblicamente, si usted es profeta, su trabajo no es dentro de las 4 paredes, su trabajo es en convertirse en un transformador social, trabajo político. Bueno, interesante, ¿no? Entonces les desafío para que los cristianos nos involucremos en política, apoyemos a políticos cristianos, no a paganos. Hay muchos cristianos buenos, apoyémoslos, pero no permitamos que los malos sean los que tomen el control del país. Nos vemos el próximo martes con la ayuda de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos hoy. Gracias a los que nos verán en el futuro, en diferido. Les bendigo. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.